está muerto. Cristo no está muerto. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en todo mi ser. Y Cristo no está muerto. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. Como les decía, que el Hijo del Hombre tenía tres cualidades: la cualidad divina, la realeza, porque dice que le han sido entregados los reinos, y también la parte humana. ¿Y por qué la parte humana? Porque la palabra de Dios dice, el apóstol Juan dijo: aquel que no confiesa que Cristo ha venido en carne y sangre es el anticristo, porque solamente el Señor tenía la facultad de poder hacer eso para poder terminar con el pecado. Por eso tenía que venir en semejanza de pecado, pero Él no tenía pecado. Y oramos al Señor. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, Señor, la honra. Bendigo a los hermanos que se están conectando en esta mañana de victoria, Señor, en el cual podemos escudriñar tu palabra y podemos compartir lo que te dice tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo este tiempo y que sea de gran bendición y edificación para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Gloria a Dios. Aquí leíamos en Mateo 16, cuando el Señor le dice a los discípulos que era necesario que Él fuera a Jerusalén, amén, porque allí decía la profecía, Él iba a morir, iba a padecer, amén. Bendiciones a todos, gloria a Dios, y le damos la gloria al Señor, amén. Y dice la palabra que el Señor dijo era necesario, porque las personas, como les decía, la Pascua, muchos tienen distintas significancias de lo que es la Pascua. Para algunos es una simple fiesta nada más, o una celebración que se hizo muy conocida, gloria a Dios. Pero en ese tiempo, en ese día de celebración del pueblo judío de las Pascuas, Cristo el Señor se entregó, pero era necesario que se entregara. Ahora, ¿por qué se entregó el Señor? ¿Por qué se entregó? ¿Por qué murió? ¿Por qué resucitó? Y eso es lo importante que quiero compartir con ustedes. Primero, que el Señor le dijo a los discípulos: es necesario de que yo vaya, que padezca ante los ancianos, ante los principales, ante los sacerdotes, todo lo que en ese tiempo involucraba, digamos, liderazgo espiritual o religioso del momento. Amén. Por eso decimos que el evangelio no es religión. Amén. La religión es todo aquello que el hombre ha impuesto como una forma de fe, pero que está lejos de alcanzar la voluntad de Dios. El evangelio de Cristo es salvación. Nosotros predicamos a un Cristo poderoso que vino a esta tierra, habitó como hombre, pero sin pecado, semejanza de hombre, como decía la palabra ayer, gloria a Dios, pero siendo divino a la vez, y que murió en una cruz y resucitó al tercer día. Ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor ya le advirtió a los discípulos que Él tenía que padecer. Gloria a Dios. Dice, acá me hacen una pregunta: pastor, ¿se puede comer carne, verdad? Sí, es lo que estuvimos hablando el primer día, que la Pascua se celebró con un cordero, ¿sí? El cordero debía ser asado al fuego. Las Pascuas no es ni verduras, las Pascuas no es comer con pescado o otro, eso es parte de la religión que yo les decía, que el hombre ha instituido, pero que está lejos de lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice que debía ser un cordero y asado al fuego. Por eso
Cristo es nuestro Cordero Pascual, amén. La primer Pascua que se celebró en el pueblo de Israel era una imagen, una tipología de lo que Cristo iba a hacer cuando Él vino a esta tierra, murió y resucitó al tercer día. Y acá dice la palabra de Dios, era necesario que el Señor muriera y resucitara, porque la gente dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? Y la verdad que debemos darle gloria al Señor, porque el Señor, de su propia voluntad, Él decidió entregar su vida y luego resucitar. Amén. Era necesario, dice la palabra. Entonces, pero ¿qué pasó? Dice, Pedro empezó a reconvenirle al Señor y a decirle, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto, Señor. Cuando el Señor declaró esto, que era necesario que Él muriera y resucitara, Pedro le dijo, Señor, en ninguna manera te acontezca. Pero había allí, si bien había una buena intención de Pedro, pero hubo alguien que influenció en Pedro para que le dijera esto al Señor. Y ese alguien era Satanás. Vemos que el versículo 3 dice, el Señor le dijo, se volvió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Porque Satanás, de una u otra forma, él quería impedir que Cristo llegara a la cruz, porque Satanás sabía que si el Señor llegaba a la cruz, gloria a Dios, se le terminaba la fiesta a Satanás para siempre. ¿Por qué? Porque allí el Señor, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día, iba a terminar con el pecado. Gloria a Dios, le arrebataba las llaves de la muerte. Todo eso lo vamos a ver esta noche. Amén. Gloria a Dios. Pero era necesario que el Señor muriera y padeciera por nosotros. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para justificarnos. La sangre derramada del Cordero es lo que puede justificar nuestros pecados. Estaba establecido en la ley de Moisés y en el tabernáculo de Moisés que el sacrificio debía ser y debía derramarse sangre para justificar los pecados del pueblo. Ahora retomamos San Juan capítulo 10 versículo 11. La palabra dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo, y deja las ovejas y huye, el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Gloria a Dios, yo soy el buen pastor, dice el Señor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. El Señor, de su propia voluntad, puso su vida, amén. Y la palabra dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el Señor dijo, yo pongo mi vida, de su propia voluntad, Él dio su vida, porque solamente Él tenía el poder para dar la vida, para entregar su vida, gloria a Dios, y para volverla a tomar, gloria a Dios. También dijo el Señor en el versículo 16 de San Juan, capítulo 10, estamos compartiendo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Gloria a Dios. Por eso me ama el Padre, dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Se da cuenta? Acá el Señor dijo, es necesario que yo muera y que resucite. Gloria a Dios, porque solamente yo tengo el poder para dar mi vida y luego tomarla. Amén. Gloria a Dios, ¿se da cuenta? Bueno, pero lo importante es que era necesario que el Señor muriera. Ahora, ¿por qué? Por amor a usted, por amor a mí. Gloria a Dios, por amor a todos aquellos que crean en el Señor. Porque dice la palabra del Señor que el Señor, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Gloria a Dios, levantado que en un madero. Gloria a Dios, por eso el Señor tuvo que morir en esa cruz. Gloria a Dios, allí en lo alto. Gloria a Dios, en ese madero. Gloria a Dios, su cuerpo tuvo que ser colgado allí, sufrir. Gloria a Dios, crucificado y su sangre derramada. Gloria a Dios, ¿para qué? Para salvarnos y para rescatarnos a nosotros. ¿De qué? Romanos capítulo 3, versículo 19. Gloria a Dios, vamos así rapidito porque la conexión no me lo permite, pero dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra de Dios dice que somos todos pecadores. Amén. Pero sabemos que que la ley dice, los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Aleluya. Dice versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gloria al nombre del Señor. Había algo. El hombre pecó, amén, gloria a Dios. Y la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Quiere decir que usted y yo debíamos pagar por ese pecado, y la paga de ese pecado significaba la muerte. ¿La muerte de quién? La suya y la mía, la de toda la humanidad. Por eso era necesario que Cristo viniera y pudiera morir en esa cruz. La paga del pecado es muerte. Por eso era necesario que el Señor viniese. Era necesario que el Señor tomase esa forma, esa semejanza de hombre, siendo Dios mismo, teniendo el poder. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque por gracia de Dios. Porque por eso debemos darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Porque si Él no hubiera venido a la tierra, no hubiera tomado la forma suya o la mía, no hubiese muerto, no hubiese sido levantado en esa cruz, no hubiera derramado su sangre, no hubiéramos sido justificados del pecado. La palabra dice Romanos 6:23. Gloria sea el nombre del Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta? La paga del pecado es muerte, o sea, el castigo que nosotros debíamos asumir por nuestro pecado era la muerte. Pero ahora el Señor dijo, es necesario que yo vaya. Gloria a Dios. Y por eso el Señor dijo, yo pongo mi vida por las ovejas, yo doy mi vida por ellos. Pero dice el Señor, yo doy mi vida y tengo el poder para darla y para volverla a tomar. Gloria a Dios. Porque allí la obra redentora de Cristo no terminaba en que Él muriera, sino en que debía resucitar. Amén. Porque nosotros, una vez muerto al pecado, gloria a Dios, y el Señor resucitando, podemos resucitar a la vida eterna. Amén. Tenemos acceso a la vida eterna en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios, porque la palabra de Dios dice que el castigo del pecado es la muerte. Gloria sea el nombre del Señor. El castigo del pecado es la muerte. Y mire lo que dice la palabra en el libro de Apocalipsis 20:15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El pecado nos separa de Dios y esa separación tiene un castigo. Amén. Y ese castigo, dice la palabra de Dios, que los que no están inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Ahora, ¿cómo podemos acceder a estar escritos o inscritos en ese libro de la vida? Solamente los que han sido justificados, solamente aquellos que están libres de la condenación. Ahora, ¿cómo hacemos para estar libres de la condenación? Solamente a través de Jesucristo, tomando, gloria a Dios, apropiándonos del sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Era necesario que el Señor viniese, gloria a Dios, estuviera en la tierra, padeciera por nosotros, amén, fuera crucificado, gloria a Dios, fuera maltratado en la cruz, gloria al nombre del Señor, y luego al tercer día resucitase, amén, gloria a Dios, porque Él nos iba primero a justificar del pecado, gloria a Dios, luego nos iba a redimir, amén. ¿Qué significa la palabra redención? La palabra redención significa pagar el precio por un castigo, amén, pagar una condena. Es como hoy en día aquellas personas que quizá los condenan por algo y van y pagan, ¿no es cierto?, un dinero. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. El Señor nos vino a redimir. El Señor, redimir significa pagar un precio por algo, ¿no es cierto?, por una condena o librar a alguien de un mal pagando un precio, amén, como hoy en día es una fianza a aquellos que a lo mejor son condenados y el gobierno les impone un dinero para pagar y son libres de esa condena. De esa forma el Señor nos redimió. Él pagó con precio de sangre
por nuestro pecado, porque había ya un acta, había un decreto, gloria a Dios, había ya sobre nosotros una condena, ya estaba dictada la condena y nosotros merecíamos la muerte, pero el Señor vino y dijo: yo voy a pagar la fianza por ello, yo los voy a redimir. Amén. Primero nos justificó con su sangre, luego nos redime con su sangre, porque aquellos que no son justificados y no son redimidos, que no aceptan el sacrificio de Cristo allá en la cruz, dice, merecen el castigo que es no por la persona, sino por el pecado. Pero si no aceptamos a Cristo, estamos bajo pecado, dice la palabra. Dice la palabra Mateo 25:45. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay un lugar del castigo para los que no aceptan a Cristo en su corazón. Y la palabra dice que hay un lugar de castigo eterno para los que no aceptan la redención de sus pecados. Amén. Porque mire qué precioso el Señor. El Señor, queriendo salvarnos del pecado, queriendo librarnos de la muerte, queriéndonos dar vida eterna, hay personas que se dan el lujo de desaprovechar esto, desperdiciar esto. Gloria a Dios. Y la verdad que debemos darle las gracias, Señor. Debemos glorificarle con nuestra vida. Gloria a Dios. No podemos pagar con nuestras propias fuerzas. La salvación no se puede comprar, no se puede pagar. Gloria a Dios. No hay dinero en el mundo que pueda pagar lo que Dios, el Señor, hizo por nosotros. Solamente nosotros podemos acceder por fe, creyendo solamente en el Señor. Es por eso que es importante que en este tiempo usted sepa diferenciar la verdadera adoración al Dios verdadero y la adoración a los ídolos. Ayer compartíamos, gloria a Dios, que el hombre hizo y formó ídolos para adorarle, y dice que hizo de la madera, hizo del hierro ídolos, y se sentó y los adoró y dijo: ahora este es mi Dios. Pero ninguno de esos dioses puede hacer lo que Cristo el Señor hizo por nosotros: justificarnos, gloria a Dios, redimirnos, gloria al nombre del Señor, del pecado, y darnos salvación y darnos vida eterna. Gloria al nombre del Señor. 5, versículo 21. La palabra de Dios dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Me escuchó? Dice: al que no conoció pecado, gloria a Dios, al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de él. ¿Se da cuenta? Por eso vino nuestro Señor. Aunque él no conoció el pecado, pero dice la palabra de Dios que lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos justificados. ¿Se da cuenta? El Señor tomó nuestro lugar para justificarnos a nosotros. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Por eso dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo. Gloria a Dios, que nos quiso reconciliar con ello. Por eso dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es el día, este es el tiempo de que usted se reconcilie con Dios. ¿Cómo es la forma de reconciliarnos con Dios? Aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, aceptando que Jesús es tu Salvador, que Jesús es el único que te puede justificar y te puede redimir del pecado, gloria a Dios, y el único que te puede librar de la muerte, gloria al nombre del Señor, porque solamente en el Señor tenemos vida y vida eterna para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor, porque el Señor nos vino para salvarnos, para redimirnos, para justificarnos. Él es digno de toda gloria y de toda honra, es el Señor. Palabra del Señor. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios
juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra de Dios dice: ¿cómo nosotros escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Bendito el nombre del Señor. No hay precio, no hay nada que podamos hacer para merecer esta salvación, mas Dios lo hizo por amor, entregó a su Hijo. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor Jesús dijo: yo tengo el poder y la autoridad para entregar mi vida, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, y para volverla a tomar. Amén, gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice en Hebreos: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No es tiempo, no es el momento de descuidar esto precioso que Dios nos ha dado. Dice: tengamos cuidado, no sea que nos deslicemos. ¿Qué quiere decir? Que dejemos de creer. No vaya a ser que vengan tiempos y momentos en que nuestra fe empecemos a dudar del Señor. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, hermanos? Gloria a Dios, el mundo entero está siendo probado, nosotros también como iglesia, y muchas personas en este tiempo van a empezar a dudar del Señor. Amén. Gloria a Dios, van a empezar a decir: ¿dónde está el Señor? ¿Por qué Dios no me bendice? Porque simplemente el Señor no ha venido para bendecirte y darte algunas cosas materiales. El Señor ha venido a justificarte con su sangre, a redimirte del pecado y de la muerte. La salvación es trascendente en los tiempos, la salvación es eterna. El reino de Dios no es carnal, no es material, no son las cosas de este mundo, aleluya. El reino de Dios es celestial, es eterno, es poderoso, aleluya. Por eso los discípulos se entristecieron cuando Cristo murió, porque ellos pensaron que el reino, el cual el Señor venía predicando, se terminaba ese día. Cuando el Señor fue crucificado en la cruz, Pedro le negó antes 3 veces, gloria a Dios. Los discípulos todos huyeron y se escondieron, gloria al nombre del Señor, porque ellos creían que era un reino material. Gloria a Dios. Judas se unió a los discípulos, a los apóstoles, pensando que iba a tener un lugar de privilegio en el reino carnal y material, porque él veía las cosas con los ojos carnales. Por eso el Señor le dijo: vete de mí, Satanás, vete de aquí, Satanás. Cuando Pedro le dijo: Señor, no te vayas a entregar, le dijo: Satanás, tú mira las cosas de este mundo, pero el reino de Dios está allí en lo alto. Amén. Gloria a Dios. No mires las cosas de este mundo. Gloria a Dios. No mires las bendiciones que este mundo, porque de nada sirve. Y en este tiempo se ha demostrado. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra del Señor dice también en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Gloria a Dios. Esa sanidad no es la sanidad del cuerpo. Gloria a Dios. Está hablando que el pecado produce una herida, produce una enfermedad, la cual el único que puede curarla y sanarla es la sangre del Cordero de Dios. Y la palabra de Dios dice: porque el Señor llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 de Pedro 2:24, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, dice Pedro. Y el Señor dijo allí, cuando él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo soy el pastor, yo doy mi vida por ellos. Aleluya. Y el Señor dijo: pero hay un rebaño que no es de este redil, dijo el Señor, porque él vino para los judíos. Amén. Él vino para el pueblo de Israel. La salvación proviene del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Pero el Señor dijo: pues hay un redil que no es de este rebaño. Y aquí Pedro dice: ustedes han vuelto, dice, gloria a Dios, al redil, han vuelto al pastor, al obispo de vuestras almas. Pero estábamos muertos en pecado, pero por la sangre de Cristo hemos sido justificados, dice la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que vivamos en justicia. Amén. Gloria a Dios. Ahora la cruz, gloria a Dios,
El Señor pagó por nuestros pecados, pero ¿para qué? Para que ya no vivamos en pecado, amén. Yo te insto, hermano, a que en este día usted pueda reflexionar, pueda cambiar su vida. Gloria a Dios, usted y yo no tenemos la excusa para decir, yo no puedo salir del pecado, el pecado es más fuerte que yo no puedo vencer. ¿Sabe por qué? No tenemos excusa, porque Cristo venció al pecado, amén. Gloria a Dios, nos justificó, y la palabra de Dios dice que si yo creo en el Señor, si yo tomo y me apropio de ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz, aleluya, y le reconozco como el Salvador de mi vida, gloria a Dios, y vivo una vida acorde a la palabra de Dios, amén, soy vencedor sobre el pecado, amén. El pecado ya no tiene la autoridad sobre mi vida, sino que es Cristo el Señor el que manda en mi vida, amén, gloria a Dios. Y mire, Primera de Corintios capítulo 15, gloria a Dios, ya compartimos para ir terminando, gloria a Dios, porque el Señor murió, pero también resucitó, amén. Por eso Él dice, yo tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 2 dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que a mí asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Escuche bien, ahora la gente dice, ¿cómo que el Señor resucitó? Claro, dice, apareció a Cefas y después a los 12, amén, gloria a Dios. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Me está escuchando? Gloria a Dios, el Señor resucitó de los muertos, gloria a Dios, para completar la obra salvadora, la obra redentora. Gloria a Dios, el Señor dice resucitó, dice Pablo, está hablando aquí según dicen las Escrituras, gloria a Dios, y Pablo fue el último apóstol, gloria a Dios, dice como un abortivo fui escogido, bendito el nombre del Señor, pero a mí también se me apareció el Señor, dijo Pablo, gloria a Dios, y el Señor se le apareció a los 12 discípulos, amén, gloria a Dios, y luego a más de 500 hermanos a la vez, y todos ellos dan testimonio, gloria al nombre del Señor, aleluya, y esos testimonios son verídicos, son reales. Cristo el Señor es verdad, Él resucitó, no está muerto, no está en la cruz, aleluya. Si usted lo tiene en una imagen clavado en una cruz, sáquelo, bájelo de allí, gloria a Dios. Si usted todavía lo tiene en una imagen con una corona de espina, allí bájela, sáquela, gloria a Dios, porque eso es solamente la imagen y la semejanza del pecado, pero Cristo viene en gloria, aleluya. Él está a la diestra del Padre. El Señor se apareció a más de 500 hermanos. Luego, más abajo, en 1 Corintios 15, 12, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Me está entendiendo? Amén. Gloria a Dios, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que el Señor es el postrer Adán. Amén. Porque el primer Adán falló, pecó y trajo la muerte al mundo. Pero el segundo Adán, que es Cristo el Señor, amén, gloria a Dios, Él dice es perfecto, amén, gloria a Dios. Él vino a perfeccionar, gloria a Dios. Que, como decía la palabra, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos somos vivificados, amén, porque todo en su debido orden, dice Pablo. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, amén. Primero resucita el Señor,
Gloria a Dios. Y luego los que hemos creído, cuando el Señor venga, resucitarán. Por eso hay esperanza. Aquellos que han muerto en Cristo. Amén. Gloria a Dios, porque van a resucitar. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Este es el tiempo que viene ahora. Amén. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Gloria a Dios, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en esto. Amén, en todos. De otro modo, que aquí harán los que se bautizan por los muertos, y en ninguna manera los muertos resucitan. Gloria a Dios. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de nosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aquí Pablo está diciendo, gloria a Dios, que el Señor murió y resucitó al tercer día. Amén. Gloria a Dios, que entonces sería todo vano. Gloria a Dios, no existiría ninguna fe si Cristo no hubiera resucitado. Aleluya. Vamos al versículo 51. Ya terminamos. Dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hoy es un día de victoria. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hay esperanza. Gloria a Dios. Y dice Pablo, hermanos, les digo un misterio, no todos dormiremos. Gloria a Dios. Pero dice: seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Al sonar de la final trompeta, dice, gloria a Dios, porque se tocará la trompeta y los muertos van a ser resucitados. Amén. Y esto dice corruptible, este cuerpo que se corrompe, que se echa a perder, será vestido de lo incorruptible. Amén. De lo que es eterno, de lo que no se echa a perder nunca. Gloria a Dios. Así como Cristo, su poder, y Él un día vendrá por nosotros, por usted y por mí, por los que hemos creído. Acepta a Cristo, reconcíliate con Él, busca al Señor. Amén. Cree en el verdadero Señor. Aleluya. El que nos justificó, el que nos redimió. Aleluya. Y el que nos salvó y nos da la vida eterna. Hermano, que el Señor te bendiga en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos. Gracias por la victoria que hay en Cristo Jesús y por tu sangre que nos justificó de nuestros pecados. Te damos la gloria, te damos la honra. Hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. A la hermosa mansión celestial, pronto viene Jesús a la tierra a llevar